Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva video clase tendiente a fortalecer el conocimiento histórico de cara a lo que va a ser próximamente tu ingreso a la carrera de abogacía. Y comenzamos la sesión de estudio del día de la fecha hablando del periodo de las grandes presidencias. Para su conceptualización se divide en dos grandes periodos: las presidencias organizativas, que se llaman de esta manera porque durante ellas se constituyen las bases políticas y jurídicas del Estado-Nación. Al final de esta presidencia, es decir, para cuando termina el mandato de Avellaneda, nos vamos a encontrar con dos grandes problemas resueltos: el de la capital federal, que definitivamente queda en Buenos Aires, y el territorio nacional, porque con la campaña del desierto se van a incorporar los territorios tanto del sur como del noroeste que estaban en manos de los indios. Los presidentes que van a ser parte de este periodo son Urquiza, Mitre, Derqui, Sarmiento y Avellaneda. Por otra parte, tenemos las presidencias de tinte modernizadoras, que una vez organizado el país, se va a producir un crecimiento económico de relieve, de gran magnitud, a partir de lo que son las exportaciones agropecuarias, e ideológicamente van a estar marcadas por la generación del 80, cuya figura central en este periodo será Julio Argentino Roca. Sin embargo, ambos periodos históricos pertenecen a lo que se suele llamar como grandes presidencias, donde todos los presidentes terminan sus mandatos de 6 años, o bien, si por alguna razón renuncian o mueren antes de cumplirlo, los continúa su vicepresidente. Es decir, que no hay interrupciones de carácter institucional hasta el primer golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930. El primer presidente constitucional de la Argentina va a ser Justo José de Urquiza. Previamente, el 5 de marzo de 1854, Justo José de Urquiza, acompañado por Salvador María del Carril, prestó juramento como presidente de la Confederación ante el Congreso reunido en Paraná, ciudad que se convirtió en capital interina hasta 1861 como consecuencia de la separación de Buenos Aires de la Confederación. Cumpliendo con lo establecido por la Constitución Nacional, las provincias promulgaron sus propias constituciones. La mayoría de ellas contenían restricciones a la emisión del voto, que en general se circunscribían a fijar como condición tanto saber leer como escribir y además poseer suficientes medios económicos. Urquiza designó en agosto de 1854 los miembros que conformarían la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, las distintas contingencias de orden político, económico, jurídico y personal de los designados motivó que esta corte no funcionara nunca, hasta que el 30 de octubre de 1860, el por entonces presidente Derqui, ante la reforma constitucional ya analizada, dejó sin efecto tales designaciones. Además, en este periodo se dictaron leyes de justicia federal, ciudadanía, de elecciones y la de derechos diferenciales. Esta última establecía que las mercaderías ingresadas por los puertos de la Confederación, sin pasar por el de Buenos Aires, pagarían una tasa común, mientras que las que procedían de esa plaza pagarían el doble o el 30% de la tasa ordinaria, destinándose para ese efecto el puerto de Rosario. En realidad, lo que se buscaba con esta ley era disputarle a Buenos Aires precisamente el comercio de ultramar. No obstante, los buques extranjeros siguieron prefiriendo el puerto porteño. Así las cosas, el 1 de abril de 1859, el Congreso de Paraná va a autorizar a Urquiza a conseguir la unión a Buenos Aires a cualquier costo. Con muchas dificultades se logró formar un ejército numeroso. Por su parte, Mitre se encargaba de las fuerzas porteñas. La batalla, como vimos, acaeció el 23 de octubre en Cepeda, triunfando Urquiza, que pensó que había llegado la hora de que la provincia disidente se incorporara al resto, hecho que efectivamente se produjo el 11 de noviembre de 1859, cuando se firmó el Pacto de San José Flores y, como analizamos,
dio lugar a la primera reforma constitucional de 1860. Otro de los presidentes motivo de análisis es precisamente Bartolomé Mitre. Su gobierno se vería sacudido por serios conflictos. En el orden externo, por la guerra contra el Paraguay, que estalló en 1865, que es conocida como la Guerra de los Tres Presidentes, ya que empieza con Mitre, finaliza con Sarmiento, pero la paz se firma estando Avellaneda en el poder en 1876. En el orden interno, este gobierno se ve convulsionado por los diversos alzamientos producidos en distintas provincias. Así, el caudillo riojano, Ángel Vicente Peñalosa, más conocido como Chacho Peñalosa, que contaba con gran influencia en las provincias de San Luis y Catamarca, se sublevó en 1863. Mitre ordenó reprimir y fue derrotado en la batalla de Olta, donde halló la muerte en diciembre de ese año. Poco tiempo después, Juan Sá intentó hacer lo mismo en la región de Cuyo. Por su parte, Felipe Varela, caudillo que enarbolando las banderas federales se hizo eco de la impopularidad de la guerra del Paraguay, logró formar un fuerte contingente con el que pensaba derrotar al presidente Mitre, pero en 1866, después de una fuerte batalla librada en Pozo de Vargas, fue derrotado. A pesar de las dificultades, Mitre pudo realizar tareas significativas y una de ellas estuvo relacionada con el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. El texto constitucional, modificado en 1860, no estableció el número de integrantes de la misma. Por tal razón, en 1862, por ley se dispuso que ésta debiera estar integrada por 5 jueces y un procurador general. Así las cosas, los primeros años de funcionamiento de la Corte estuvieron consagrados básicamente a afianzar los mandatos y principios de la Constitución, a la fijación de límites en las atribuciones de los poderes del Estado y al reconocimiento expreso de la facultad del Poder Judicial de declarar la inconstitucionalidad de los actos o normas emanadas de los otros poderes, sosteniendo así la supremacía de la Constitución Nacional sobre todas las normas integrantes del orden jurídico positivo. Posteriormente, Mitre va a encargar al doctor Dalmacio Vélez Arfield la redacción del Código Civil, ardua tarea que finalizó en 1869 y que más tarde nacionalizó el Código de Comercio, redactado también por Vélez Arfield y Acevedo, por encargo de la provincia de Buenos Aires cuando estaba separada de la Confederación. También, durante este periodo presidencial, se va a adoptar el sistema métrico decimal. Se va a establecer una línea telegráfica subfluvial entre Buenos Aires y Rosario. Es también la etapa en que Argentina produjo la unificación económica y logró comenzar a exportar productos agropecuarios e importar capitales y bienes extranjeros. Así, en 1869 se realiza el primer censo nacional de población de la Argentina, que demostró que el país tenía 1.836.490 habitantes, de los cuales el 71% eran alfabetos. Otro de los grandes periodos presidenciales de la época estuvo a cargo de Domingo Faustino Sarmiento, quien nació el 14 de febrero de 1811 en San Juan, hijo de doña Paula Albarracín y Domingo Sarmiento, que va a crecer también en un marco de pobreza, ignorancia, suciedad, aburrimiento. Esa es la vida en San Juan de la Frontera a principios del siglo XIX, lo mismo que en otros pueblos del Virreinato del Río de la Plata. Sarmiento va a realizar estudios en latín, gramática y matemáticas. En 1821 intentó ingresar en el seminario de Loreto o en el Colegio Montserrat en Córdoba, pero debía regresar a San Juan debido a que su salud se había resentido. Posteriormente, otro tío suyo lo ayudó en su formación, interesándose por la lectura de las bibliografías de Cicerón, Rousseau. También demostró gran interés y admiración por Franklin y el modelo social e institucional norteamericano, que estuvo presente en todo su proyecto cultural. En 1827 y 1828 hizo su entrada a San Juan el caudillo riojano Facundo Quiroga,
y poco tiempo después, ya como joven subteniente del batallón provincial, Sarmiento fue detenido por primera vez cuando contaba con tan solo 17 años. En 1829 se produjo su primer acercamiento con el bando unitario y ascendió a ayudante del jefe de escuadrón y luego a teniente coronel. 2 años después, en 1831, se produjo su primer exilio, cruzando la cordillera de los Andes, acompañado de su padre, rumbo a Chile, donde trabajó como maestro en Santa Rosa de los Andes, aprendiendo el idioma francés, italiano, inglés y portugués. En el periodo de 1833-1835, realizó trabajo como minero en Copiapó, Atacama, pero enfermó de fiebre tifoidea, lo que lo lleva a regresar a su San Juan natal. Entre 1836 y 1840 va a realizar innumerables actividades. Enseñó dibujo, defendió pleito, organizó la banda municipal, fundó la Sociedad Dramática Filarmónica y la Sociedad de Bañistas. Hacia 1839 fundó el diario El Sonda y entabló relaciones con la sociedad literaria. En 1840, Sarmiento, como otros jóvenes de su época, fue acusado de conspirar contra Rosa, razón por la que en ese año parte nuevamente a Chile, dejando estampado en una piedra antes de salir la frase: «Bárbaros, las ideas no se matan». En 1841 colaboró con el diario El Mercurio de Valparaíso. En 1842 fue nombrado director de la Escuela Normal de Preceptores. Al año siguiente participó activamente en la campaña contra Rosas. En 1845 comenzó la publicación en serie de Civilización y Barbarie, Ovidio de Facundo Quiroga, su obra cúspide. En 1846, entre mayo y octubre, viajó a Francia, donde se va a entrevistar con personalidades importantes de la ciencia y la política, como Guizot y hasta el mismo San Martín, continuando viaje por Italia, Suiza, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. En 1848 va a regresar a Valparaíso y retomó su trabajo periodístico y su lucha contra el gobierno de Rosa. Escribió artículos en diarios como La Crónica, Mercurio, Tribuna, y publicó uno de sus mejores libros como pedagogo, Educación Popular. En 1851 desembarcó en Montevideo y mantuvo encuentros con Bartolomé Mitre, Alcina y Paunero. Luego hizo lo propio con Urquiza, al que le ofreció sus servicios. Por tanto, se le encargó llevar la prensa y la edición del Boletín del Ejército, participando en la Batalla de Caseros. En 1854 viajó a Mendoza y más tarde ingresó a la masonería Logia Unión Fraternal número 1 de Santiago de Chile. En el 55, el 4 de mayo, llega a Buenos Aires y es designado redactor en jefe del Diario Nacional en reemplazo precisamente de Bartolomé Mitre. En 1856 ingresó a la Logia Madre Unión del Plata número 1. 2 años después, en 1858, desde su cargo en el Departamento de Escuela, editó los Anales de la Educación Común. En 1860, cuando Mitre asumió el poder en Buenos Aires, lo designó como ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, cargo a lo que renunció en 1861. En 1862, el 12 de febrero de ese año, asumió como gobernador de la provincia de San Juan. En 1863 va a enfrentar en el combate de Pocito el caudillo de La Rioja, Chacho Peñalosa, derrotándolo, dándole muerte y exponiendo su cabeza públicamente. En 1864, en abril, partió rumbo a Estados Unidos con un cargo diplomático, renunciando a la gobernación. En ese contexto, estableció relaciones personales con científicos y políticos. Por caso, en Boston, lo hizo con el Dr. Gould, quien años más tarde vendría a Córdoba a establecer el Observatorio Astronómico Nacional. Estando en el país del norte, editó las escuelas, base de la prosperidad y de la república. En 1868, en julio, estando en Estados Unidos, embarcó rumbo a Buenos Aires, donde le anunciaron que había ganado las elecciones presidenciales. El 20 de agosto de ese año arribó a Río de Janeiro, donde fue recibido con honores presidenciales. Tomó posesión de cargo el 12 de octubre. Un día antes pronunció un discurso en un banquete organizado por los masones de Buenos Aires, donde declaró que dejaría de ser masón en tanto por la Constitución argentina
el presidente de la nación debía ser católico, apostólico y romano. Así, Argentina, Brasil y Uruguay firmaron el Tratado de la Triple Alianza y unieron fuerzas a la guerra con el Paraguay, gobernado por el general Francisco Solano López. Poseído por una fiebre de avance y progreso, Sarmiento luchó desde el principio con la acción, la pluma y la palabra. Su lenguaje, a veces virulento y agresivo, lo llevó a chocar con quienes no compartían sus ideales y aspiraciones de colocar a la Argentina entre las grandes naciones del mundo. No obstante, hay que tener en cuenta que él fue el primero en hablar de la libre navegación de los ríos, de la abolición del sistema emfitéutico, la supresión del pasaporte y de las trabas fiscales para que los hombres y las mercaderías se movieran al igual que las ideas por el territorio nacional, la aplicación de las ciencias a las industrias o a las necesidades públicas y la incentivación de la colonización. El aspecto más destacable de su gobierno fue, sin lugar a duda, la gran obra educativa y cultural. Educar al soberano fue la frase que encerraba toda su concepción política. La acción desplegada en pos de la instrucción pública quedó reflejada en el incremento de escuelas y niños matriculados. En tan solo 6 años se abrieron 800 establecimientos que educaban a 100.000 alumnos y ante la falta de docente contrató 75 maestras norteamericanas para difundir la enseñanza pública en las nacientes escuelas normales. En 1870 se promulgó la Ley de Bibliotecas Populares. 4 años después, había ya funcionando en todo el territorio del país más de 140 bibliotecas. A Sarmiento lo va a suceder en el poder, culminando este primer periodo de las grandes presidencias argentinas, precisamente Nicolás Avellaneda. Con la llegada de Avellaneda a la presidencia de la Nación, se consolida el primer ciclo constitucional. Nacido en Tucumán el 3 de octubre de 1836, en 1850 estudió en el Colegio de Montserrat y luego leyes en la Universidad de Córdoba, aunque antes de rendir los exámenes finales de la carrera, regresó a su provincia donde permaneció hasta 1857. Su familia lo envió entonces a Buenos Aires, donde se doctoró en jurisprudencia en 1858. En la Facultad de Derecho dictó Economía Política y a partir de 1864 ocupó una banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, iniciando de esa manera su carrera política. En 1874 fue electo presidente, liberal, con una gran formación humanística y una enorme afición por las letras. Va a trabajar por el bien del país hasta su fallecimiento en 1885. Para septiembre de ese año estalló en Buenos Aires en una revolución encabezada por el general Mitre para evitar que Avellaneda pudiera hacerse cargo de la presidencia en 1874. Este movimiento, si bien contaba con ramificaciones en el interior, fue rápidamente abortado y de esa forma Avellaneda llegaría finalmente a la presidencia. Superado este escollo, y ya en el poder, se propuso conseguir la conciliación nacional. Es por ello que va a disponer la amnistía de los revolucionarios, con lo cual consigue un acercamiento con los mitistas, aunque tanto Aristóbulo del Valle como Leandro N. Alem no aceptaron la conciliación y fundaron el Partido Republicano, al tiempo que el oficialismo le contestaba formando el Partido Autonomista Nacional, el PAN. En 1873, entre tanto, como antecedente, en mayo de ese año había estallado una crisis económica en Viena. A partir de ello, casi todas las bolsas europeas y los países americanos que mantenían relaciones estrechas con esos mercados se vieron afectados. A su vez, el presupuesto nacional exhibía un abultado déficit y para ordenar las finanzas, Avellaneda decidió trazar un plan destinado a equilibrarlo. Entre otras cosas, se dispuso disminuir la deuda flotante, conservar el crédito externo, rebajar un 15% de los sueldos de los empleados de la administración pública y dar de baja a otros tantos. Merced a estas fuertes medidas económicas, la deuda pública pudo pagarse y la crisis económica se dio rápidamente. Hacia 1874, una nueva unidad monetaria fue establecida, el peso fuerte,
que en un prolongado proceso fue reemplazando a los patacones, a los pesos bolivianos y a las pesetas chilenas que circulaban por el país. La educación popular, la sanción de una ley de inmigración, los principios republicanos, entre otras cosas, estuvieron también entre los temas de su máxima preocupación. Con su gobierno entonces se cierra el ciclo de las llamadas presidencias organizativas. Así como anteriormente analizábamos la generación del 37, otra de las generaciones que va a tener su influencia directa en este periodo y que es motivo de análisis es la llamada generación del 80. El movimiento positivista se basa en este caso en las ideas expuestas por el filósofo Augusto Comte, autor del curso de filosofía positiva que parte del pensamiento de Saint-Simon. Comte, durante esta época, va a procurar desarrollar un sistema de ideas generales entre las que se expresa la ley de los tres estados sucesivos, el teológico, el metafísico y el positivo, concebida sobre la base de la experiencia histórica y a través de observaciones realizadas sobre los procesos biológicos humanos. Concibió a la sociología como el estadio supremo del saber, dividiéndola en dos partes principales. La primera era la estática social, cuyo objeto era descubrir precisamente las leyes de la estática que rigen las condiciones de la existencia humana. Por otro lado, la segunda parte la constituía la dinámica social, que constituye una tentativa de crear un verdadero sistema de progreso hacia la perfección. De allí se deriva la afamada frase orden y progreso, que tuvo mucha difusión en América del Sur. También será la base del leitmotiv de la primera presidencia Roca, paz y administración. En esta etapa, ambos sistemas de pensamiento, liberalismo y positivismo, tendieron a amalgamarse en el sector gobernante y se creía que las leyes naturales provenientes de la física newtoniana y la teoría evolucionista de Darwin no solo tenían vigencia en la órbita de la naturaleza, sino también de lo social, tanto como lo propugnaba Spencer en su obra El hombre contra el Estado. Los dirigentes de esta generación entonces van a buscar crear la imagen de una Argentina próspera y feliz, poseedora de incalculables riquezas, segura de sí misma, encarrilada en las vías del progreso, pacífica, abierta y generosa para todos los hombres del mundo que quisieran habitarla. También libre de ataduras del pasado, con un provechoso porvenir. Lejos de este venturoso ideario, la realidad del país presentaba fraude, corrupción, miseria social. Por su parte, la secularización va a consistir en esta etapa en la transferencia a la órbita estatal de las funciones de control social que estaban a cargo de la Iglesia, entre ellas la educación, el registro de las personas, la legalización de los matrimonios. Entre los representantes de esta generación destacada, se puede hacer mención, además del citado Julio Argentino Roca, de escritores de la talla de Bunge, Wilde, Ramos Mejía, Martel, entre otros. Van a ser sus publicaciones más notables en periódicos como La Nación, Sudamérica, El Nacional, La Unión. Dijimos entonces que una de las figuras más preponderantes de toda esta época va a ser Julio Argentino Roca. Hacia 1880, el Partido Autonomista Nacional, el PAN, junto con la Liga de Gobernadores, va a lograr imponer a Julio Argentino Roca como presidente de la Nación, quien asumió el 12 de octubre de ese año, y a partir de entonces su figura dominaría la escena política, reemplazando el viejo caudillismo con un equilibrio donde las élites provinciales fueron aumentando su poder y expresando los intereses del sector vinculado al comercio exterior y a la banca. Ese año marca el fin de la campaña del desierto y además Buenos Aires se convertiría hasta nuestros días en la capital de la nación. Apodado El Zorro, pudo dominar la escena política argentina entonces desde 1880 a 1912, siendo el máximo exponente de la mentada generación del 80.
La base ideológica de esta élite dominante era el liberalismo. Sin embargo, la estrategia que utilizaron para perpetuarse en el poder fueron el fraude electoral y en algunos casos la violencia. El positivismo filosófico y el darwinismo social le sirvieron para fundar sus prejuicios sobre el predominio de la raza blanca. Paz y administración será el lema de la administración roquista en su primera etapa. Roca realizó una intensa actividad legislativa que se vio reflejada en la sanción de numerosas leyes, entre las que se destacan la Ley del Registro Civil de las Personas, la Ley Orgánica de Tribunales, la Ley de Territorios Nacionales. Por esta última ley se van a incorporar importantes regiones, base de las futuras provincias de Chaco, Formosa, La Pampa, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En 1882, en abril, tuvo lugar el primer congreso pedagógico donde se discutió acaloradamente sobre el problema educativo. Se decidió entonces no incluir el tema en el citado congreso de la enseñanza religiosa en vista de la tensión existente entre los sectores liberales laicistas y católicos. Dicho congreso fue un antecedente valioso de la Ley 1420. En 1884 se sanciona la famosa Ley 1420, que dispone la obligatoriedad de la educación primaria por aquel entonces, la que debía ser gratuita, gradual y de acuerdo a los preceptos de higiene. Además, en esta época roquista se creó el Banco Hipotecario Nacional, se comenzó a construir el puerto de Buenos Aires y se aprobó el Código Penal y el de minería. Otro de los grandes periodos presidenciales, motivo de análisis, se corresponde a Miguel Juárez Celman. En 1886, poco antes que Roca asumiera la presidencia, su cuñado, Miguel Juárez Celman, lo hacía como gobernador de Córdoba, ante la alegría de los sectores jóvenes y el temor y desagrado de los elementos más conservadores de la sociedad cordobesa. Sin embargo, sus tendencias modernistas le servirían, entre otras cosas, para cambiarle la cara a la ciudad, instalar así el sistema de aguas corrientes, colocar el alumbrado a gas, crear el registro civil primero de la Argentina, entre otras obras. Obras que fueron duramente criticadas por muchos de sus contemporáneos. No obstante, su accionar le permitió aspirar a suceder a Roca en la presidencia. Acompañado de Carlos Pellegrini, recibía un país en orden y aparentemente gozando de gran prosperidad y progreso, lo que le posibilitó emprender también a nivel nacional importantes obras públicas, las que cambiaron la filosofía y fisonomía colonial de la ciudad de Buenos Aires, transformándola en una metrópolis moderna con un importante puerto a través del cual comenzarían a exportar significativas cantidades de cereales, a la vez que servía para recibir los miles de inmigrantes europeos que llegaban en busca precisamente de mejores horizontes. En lo atinente a las relaciones exteriores, Juárez Celman va a solucionar los problemas de límites en la puna de Atacama y Misiones, pero simultáneamente en sus últimos 3 años de gobierno va a padecer diferentes ataques provenientes de distintos sectores. Por un lado, los católicos lo rechazaban porque lo veían como un personaje anticlerical. Los mitristas lo acusaban de intervenir las provincias de Tucumán y Córdoba. Y por otro lado, la juventud porteña lo criticaba por rodearse de un círculo de obsecuentes y los economistas y financistas le echaban la culpa de la incipiente crisis económica. Todo esto coadyuvó entonces para que Juárez Celman tuviera que enfrentar una revolución cívico-militar que estallaría el 26 de julio de 1890 en Buenos Aires, ocasionando su renuncia y reemplazo por Pellegrini. Este antecedente es lo que da inicio al periodo que se conoce como de las revoluciones radicales. En 1889, hasta la última década del siglo XIX, el roquismo fue el sector más politizado.
Más tarde, los sectores urbanos configurados por la clase media comenzaron a interesarse. Entre ellos se contaban los jóvenes universitarios que deseaban organizar un nuevo país donde desapareciese el gobierno autoritario y la corrupción generalizada y se ejerciera el derecho del sufragio sin intimidación y sin fraude. La lucha contra lo que Hipólito Yrigoyen caracterizaba como el régimen estaba planteada. Esa juventud independiente constituyó en septiembre un centro político denominado Unión Cívica de la Juventud. Al año siguiente, y en momento en que el país se debatía en una seria crisis económica que desvalorizó el papel moneda con respecto al oro, se producía un cambio de dirección y la Unión Cívica de la Juventud se transformaría así en la Unión Cívica Radical, partido conformado por hombres de diferentes ideologías cuya idea central era reparar los males que el régimen había engendrado. En 1890, así las cosas, pronto el Partido Radical se convirtió en una de las fuerzas más hostiles del gobierno y ello coadyuvó para que se diera la primera de las revoluciones conocida como la Revolución del Parque, que determinó la renuncia de Juárez Selman. Leandro y Alem e Hipólito Yrigoyen participaron de ella. La revolución fue rápidamente sofocada, aunque ello no impediría que la Unión Cívica Radical siguiese su marcha, y por el contrario, estuviese dispuesta a convertirse en un partido con trayectoria nacional. Por tal razón, las provincias fueron invitadas a fundar centros políticos similares con el objeto de combatir a Roca y su partido. En 1893, durante la presidencia de Luis Zampeña, el radicalismo volvió a elegir el camino revolucionario. Así, Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, San Luis y otras provincias vieron sucederse alzamientos que fueron sofocados rápidamente. A su vez, el entonces ministro del Interior, Quintana, intervino en las provincias donde se produjeron los motines con el fin de asegurar las situaciones preexistentes. Pero si bien el gobierno de Zampeña salió fortalecido, quedó más que nunca atado al mitrismo y al roquismo. Simultáneamente, grupos marxistas y otros enrolados en la corriente social reformista comenzaron a divulgar las nuevas ideas y a hablar de la necesidad de derrocar el régimen capitalista mediante una revolución donde intervenga el proletariado organizado. En 1896 se fundó el Partido Socialista, siguiendo el modelo de los europeos, con el propósito de defender a la naciente clase obrera. Su programa propiciaba en lo político el sufragio universal, sin distinción de sexo, con representación de las minorías, la autonomía municipal, la separación de la Iglesia del Estado y la supresión del ejército permanente. Pero el 1 de julio de ese año ocurriría un hecho histórico. Leandro Alem se va a suicidar, razón por la cual el Comité Nacional va a ser presidido por Bernardo de Irigoyen, quien propiciaría acuerdo con el adversario Partido Autonomista Nacional, el PAN. Con ese plan se alzará Hipólito Yrigoyen y, habida cuenta de la diferencia entre ambos Yrigoyen, se resolverá la disolución del radicalismo en esa jurisdicción, en Buenos Aires. 2 años después, en 1898, esto va a favorecer los intereses precisamente de Roca para acceder a la presidencia de la Nación por segunda vez. Coincidentemente, el país experimentaba un momento de prosperidad y gran crecimiento económico, lo que se traducía en un significativo aumento del comercio exterior y de la recepción de los grandes flujos de capitales y mano de obra europea. Además, había paz interna y las relaciones internacionales eran buenas, pero ese progreso material no estaba acorde con las prácticas electorales. Entretanto, el radicalismo había resuelto volver a adoptar una actitud ya conocida, la de la abstención. Por más de una década, la abstención, la intransigencia y la revolución fueron los métodos utilizados por este noble partido. En 1905 va a finalizar este periodo de revoluciones radicales y en ese contexto, a comienzos del siglo XIX, el máximo dirigente del Partido Radical, Hipólito Yrigoyen, volvió a pensar precisamente que la solución para terminar con los males políticos era precisamente el camino de la revolución. Ese motín, que estallará en varias provincias en el mes de febrero, fue rápidamente sofocado y, si bien cerrará el ciclo de las revoluciones radicales,
abrirá definitivamente el camino para conseguir la sanción de la Ley San Peña en 1912. Hacia 1910, acompañado del salteño Victorino de la Plaza, asumió la presidencia de la Nación, precisamente Roque San Peña. Llegaba a la primera magistratura sostenido por la Unión Nacional, una fuerza constituida a tal fin e integrada por grupos políticos heterodoxos, excluidos los mitristas. A pesar de poseer una seria enfermedad que lo llevó a cumplir la mitad de su mandato hasta su muerte, acaecida en 1914, la vida política le debe a San Peña la sanción de la ley del sufragio, tema que planteó en el mensaje de aceptación a su candidatura cuando, entre otras cosas, declaró que se habían acabado los personalismos y que ofrecía a todos los partidos políticos caminos legales e igualdad de oportunidades para el desempeño del poder. El voto hasta entonces era voluntario, cantado y a lista completa, lo que favorecía el fraude. Por su parte, la violencia estaba presente en las prácticas comiciales. El escenario político para sufragar era los atrios de una iglesia o la plaza principal. Todo se resolvía rápidamente y a veces se producían hechos de violencia. Con este panorama, 3 iniciativas del Poder Ejecutivo modificarán la situación. En diciembre de 1910 se levantó un nuevo padrón electoral sobre la base del enrolamiento militar. Para efectuar el enrolamiento se dispuso utilizar la libreta a tal fin, la libreta de enrolamiento. Y el 13 de febrero de 1912 se sanciona la Ley 8871, conocida como la Ley San Peña, por la cual el voto se transformó en obligatorio, individual, a lista incompleta y secreto. Ante su sanción, muchos fueron los que expresaron su duda respecto a su aplicación debido a la alta tasa de analfabetismo. La obligatoriedad del voto, el carácter secreto e individual del mismo, el sistema de lista incompleta por el cual la mayoría lograría los 2/3 de los cargos y la minoría el tercio restante, y las innovaciones destinadas a mejorar el engranaje electoral, son los ejes que van a posibilitar un cambio fundamental en el régimen político argentino. La ley va a definir entonces al ciudadano, por lo cual fue el punto de partida para la construcción de la ciudadanía política. Todo ello va a permitir en su conjunto que el radicalismo llegue al poder de la mano de Hipólito Yrigoyen. El 12 de octubre de ese año entonces, acompañado por Pelagio Luna, asumió la presidencia de la Nación. Había sido elegido por el voto secreto, universal y obligatorio, según lo disponía la ley electoral de ese año. La base social del radicalismo era bien amplia y estaba conformada por la clase media urbana, burgueses terratenientes, hijos de inmigrantes enriquecidos y trabajadores urbanos. La situación nacional permitía vislumbrar algunas dificultades en el orden económico y social debido a la consecuencia del estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Acontecimiento que incidió para que el país se dividiera precisamente en aliadófilos y germanófilos. En 1917 se produjeron mitines y luchas callejeras por tal motivo. Yrigoyen no va a ceder ante las presiones, tanto internas como externas, que pretendían torcer la neutralidad adoptada por la Argentina. Se le acusó entonces en un momento de tener una actitud hostil hacia los Estados Unidos y de practicar una política aislacionista, nada más erróneo y que quedó demostrado cuando decidió participar de la Constitución de las Naciones, de la Sociedad de las Naciones, institución creada para imponer la paz al finalizar el conflicto bélico. No obstante, antes de entrar a participar como miembro pleno, Argentina va a exigir una serie de enmiendas a ese pacto que consistía en la admisión de todos los estados independientes reconocidas como tales por la comunidad internacional, la elección democrática y la rotación del Consejo, una Corte de Justicia Internacional con jurisdicción obligatoria. En 1920, la negativa de las grandes potencias europeas vencedoras en el conflicto bélico hizo que el 6 de diciembre de ese año decidiera retirar la misión argentina de la primera asamblea realizada en Ginebra. Solo concebía el funcionamiento de una sociedad de las naciones
donde se velara por la paz sobre la base de la igualdad y la solidaridad de todos los países que formaran parte de ella. Durante su primera gestión, se sancionaron varias leyes que mejoraron la condición de los trabajadores. Sin embargo, Irigoyen no pudo evitar que ocurrieran varios conflictos sociales. Así, en 1917, hubo varias huelgas, destacándose entre ellas la de los frigoríficos y la de los petroleros. En 1919, el levantamiento en Buenos Aires de los obreros de los talleres metalúrgicos Bacena terminó con un enfrentamiento que duró varios días y con varios fallecidos. Entre 1921 y 1922, una huelga en Santa Cruz, que también fue reprimida severamente, dio motivo a esta lucha de poder en ese entonces, acusándoselo al Ejecutivo de hacer poco y nada para aclarar los hechos, y por eso también fue duramente criticado. A lo largo de sus 6 años en el poder, la Unión Cívica Radical consolidó su imagen política nacional y el presidente impuso su personalidad y estilo bien parco dentro y fuera del partido. La segunda presidencia radical de este periodo, de las 3 presidencias radicales, va a ser en 1922, comandada por Marcelo Torcuato de Alvear. Hijo de una familia aristocrática, asumiría acompañada por Elpidio González, donde en aquel contexto nadie dudaba, como buen demócrata que era, pudiera ser capaz de conducir a la nación por los carriles constitucionales y sobre bases liberales. Con el tiempo se hizo evidente dentro del radicalismo una puja entre irigoyenistas, denominados personalistas, y los alvearistas, denominados antipersonalistas. Estas diferencias hicieron crisis en varias oportunidades y ellas hacían presagiar desequilibrios graves que harían tambalear años después el edificio de la República y las bases mismas de su estructura económica. Así, durante la década de 1920, la Argentina fue el país que contaba con mayor extensión de líneas férreas, 36.000 kilómetros. En esta etapa se produjo la última etapa del tendido de rieles, la mayoría de propiedad de empresas británicas. De todos modos, el gobierno de Alvear se caracterizó por ser uno de los más prósperos y pacíficos en la vida de la nación. Los efectos de la Primera Guerra Mundial en su posguerra daban a la Argentina un aspecto de país en pleno crecimiento, y quienes visitaban a Buenos Aires no podían dejar de sorprenderse por su intensa vida cultural y actividad económica. La capital de la República concentraba la suma del poder político como las inversiones y los más altos niveles de vida, educación y salud. Al finalizar su mandato, había 61.000 fábricas que contaban con alrededor de 600.000 obreros. Sin embargo, por debajo se podían detectar algunas situaciones que, sin ser graves, preanunciaban lo que sobrevendría en la década siguiente. Entre esos factores encontramos el estancamiento demográfico, el estado sanitario que era deplorable, el aislamiento que empobrecía las provincias del interior, la desocupación que era endémica y la actividad agropecuaria que no se modernizaba. Todo esto es lo que va a acompañar como factores principales e influyentes durante el periodo de Marcelo Torcuato de Alvear al frente de la Magistratura Nacional. Luego, en 1928, acompañado esta vez por Enríquez Martínez, asumió nuevamente la presidencia el 12 de octubre, demostrando la oposición a la posición Hipólito Yrigoyen y a los observadores políticos que la Unión Cívica Radical se presentaba como un partido de masa. Sin embargo, en esta segunda etapa, a poco de andar, se verían diferencias respecto al primer mandato irigoyenista. Esta diferencia estaba dada porque ahora se pensaba que lo europeo era enemigo de lo nuestro, en consecuencia se despertó el culto al criollismo, se exalta por tanto la figura de Martín Fierro y de Don Segundo Sombra, se habla y debate sobre la nacionalización del petróleo. El mundo había cambiado y el nacionalismo se infiltró en el ejército.
Por tanto, se intensificó la censura al liberalismo y al imperialismo, centrándose la crítica contra Gran Bretaña y contra la oligarquía que mantenía relaciones con ella. Fue también cuando se comenzó a hablar de justicia social, procurando ganar el proletariado. Para los sectores dominantes eso significaba que se iba produciendo una ruptura entre el poder político y el poder económico. Los nacionalistas no pueden ser presentados como un bloque, pues tenían discrepancia entre sí. Por tanto, en ese sentido, existieron durante esta segunda etapa de Irigoyen 3 tipos de nacionalismo. El nacionalismo fascista, que pretendía la imitación de sus modelos europeos, principalmente Italia y Alemania. El nacionalismo maurrasiano, seguidores del francés Charles Maurras, que exigían la disolución del orden institucional de 1853 y la vuelta a la tradición hispano-católica de la Argentina. Y también el nacionalismo católico tradicionalista, que criticaban la democracia y reclamaban la restauración del catolicismo como núcleo de la vida política y social. Estos 3 tipos de nacionalismo coincidieron con la crítica de Irigoyen, pero los 2 primeros además se ensañaban contra los partidos políticos y el orden constitucional. Así las cosas, durante 1929 fueron sancionadas 34 leyes y en 1930 fue peor, cuando solo llegó septiembre y ni siquiera se había producido la apertura del periodo legislativo. Otra de las medidas durante su gestión fue tratar de subordinar el ejército al poder político y en la consecución de ese fin rebajó el presupuesto militar entre 1928 y 1929. Además, ascendía o reincorporaba de acuerdo a su favoritismo político, lo que fue creando un malestar en las Fuerzas Armadas. Esto hizo que los nacionalistas contribuyeran a crear un ambiente adverso al gobierno y propicio al golpe de Estado, pero también lo van a hacer los sectores conservadores, los socialistas, los comunistas, los antipersonalistas y los movimientos estudiantiles, quienes a diario manifestaban su disgusto por la posición de Irigoyen. También la Liga Patriótica se sumó al reclamo e hizo su aporte crítico. A tal punto había llegado la situación que la noticia de la revolución que derrocó Irigoyen el 6 de septiembre de 1930 fue recibida con beneplácito en los diversos círculos sociales del país. De este modo, concluimos una nueva videoclase. Te invitamos a repasar los conceptos internalizados y de esa manera continuar en tu sesión de estudio. ¡Éxito!